Ok. Buenas noches, estimados docentes. Este es el grupo número 3, integrado por Bazán Justin, Orozco Michael, Romero David y Rosero Michael. Vamos a resolver un ejercicio relacionado con el potencial eléctrico y el ejercicio dice así. En la figura se muestra un gráfico eh, potencial eléctrico versus distancia en una región del espacio. El potencial es independiente del eje Z y el eje Y. Encuentra la expresión del campo eléctrico en función de X y determina el campo eléctrico en función de X en cada uno de los puntos que nos da ahí, A, B y C. Ok, para empezar resolviendo el ejercicio podemos definir cómo se relaciona el campo eléctrico con el potencial eléctrico y el campo eléctrico es igual al negativo del diferencial del potencial eléctrico por el diferencial de X, que es la distancia. Ahora, al observar la gráfica podemos darnos cuenta que está dividida por tramos, los cuales va a explicar mejor con mi siguiente compañero, David. Buenas noches, soy David Romero y voy a explicar a profundidad la gráfica. Tenemos una gráfica de potencial eléctrico versus posición, en donde está con dos funciones, una función constante y una función lineal. Recordemos que la función lineal es y igual a la pendiente por x más una constante y la función constante es y igual a una constante. Y tenemos que al principio, en el primer tramo de la gráfica, que sería desde menos infinito hasta menos 3, la función es constante porque solamente se reparte en el eje de x. Y desde menos 3 hasta menos 1, tenemos que y baja de 0 a menos 10. Y luego tenemos que desde menos 1 hasta 1, y vuelve a crecer desde menos 10 hasta 10. Y luego en 1, y otra vez decrece desde 10 hasta 0. Y luego en 3 hasta infinito, y vuelve a ser una constante, eh, siendo, siendo su derivada 0. Y recordemos que eh, la derivada de un campo eléctrico, de un potencial eléctrico, es el campo eléctrico. Y si el, el potencial eléctrico es 0, la derivada de una constante también es 0. Por lo tanto, el campo eléctrico, cuando y es constante, el campo es constante también. Eso sería todo, mi siguiente compañero. Buenas, soy Justin Buzán y yo soy encargado de definir la función potencial en, en función de X, ya que como sabíamos, para obtener el campo eléctrico en función de X, necesitamos conseguir una función de potencial en X y derivarla. Como dijo mi compañero, tanto para los cuadrantes 1 y el cuadrante 5, como se ve que lo he separado ahí, este es simplemente que la gráfica, el potencial es igual a una constante, siendo la constante cero. Tanto para el cuadrante 2 como para el cuadrante 5 es una función lineal y tiene una pendiente negativa, siendo esta pendiente menos 5. Por lo que para ambas, teniendo la función y igual mx más c, mx va a ser menos 5x. Y en cada una de estas podemos tomar uno de los puntos de la gráfica y reemplazarlos tanto en y como en x para conseguir cuál es el valor de la constante en el cuadrante 2 y el cuadrante 3, siendo que en el cuadrante 2 al final la función de potencial con respecto a x queda menos 5x menos 15 y en el cuadrante 4 menos 5x más 15. En el cuadrante 3 por otro lado, también es una función lineal, esta vez con pendiente positiva, 10, por lo que mx es igual a 10x. Y viendo que la constante es cero, ya que el punto donde la gráfica intersecta en y, o sea, en el potencial es en x igual cero, nuestra constante también nos queda cero. Por lo que en el cuadrante 3 nuestra función simplemente nos queda como 10x. Gracias. Buenas noches, soy Michael Rosero y les voy a explicar esta parte del ejercicio donde nos piden evaluar el campo eléctrico en función de X en tres puntos en el eje X.
Los tres puntos son x igual a menos 2,00 centímetros, x igual a 0,0 centímetros y x igual a 2,00 centímetros. Que realizando las respectivas conversiones nos quedan que el primer punto es igual a menos 0,02 metros, el segundo punto es 0,0 metros, se mantiene igual, el tercer punto es igual a x, 0,02 metros. Como ya conocemos, el diferencial de potencial es el negativo del campo eléctrico por el diferencial de x. Al despejar el campo eléctrico nos queda que el campo eléctrico en x es igual a menos el diferencial de potencial sobre el diferencial en x. La ecuación que vamos a utilizar o la función que vamos a utilizar es la función de 10x, ya que los puntos que ya convertimos son los que cumplen el rango de 1 y menos 1 en la función por tramos que ya vimos y ya realizamos. Entonces, al realizar los respectivos cálculos, tenemos los siguientes valores. En literal A, el campo es igual a menos el diferencial de potencial sobre el diferencial X evaluado en 0,02. Esto es igual a menos 10 evaluado en menos 0,02. Como ya sabemos que 10 es una constante, entonces nos queda menos 10 newton sobre coulombs. Vemos que en el literal B nos va a ser exactamente igual, ya que la función es 10x y la derivada va a ser 10. Va a ser una constante, entonces no se va a poder evaluar ningún valor y no va a quedar ese mismo valor de campo eléctrico para todos los literales. Entonces, el ser el negativo, parte de la fórmula, también nos va a quedar el mismo negativo en todos los campos eléctricos. Entonces nos queda menos 10 newtons sobre coulomb en el literal B y en el literal C exactamente igual, menos 10 newtons sobre coulomb. Entonces podemos ver que tanto en x igual a menos 0,02 metros, en 0,0 metros y en 0,02 metros, el campo eléctrico va a ser el mismo. Gracias.